bendiga a Rafael. Amén. Dios bendiga a Jennifer, que no lo tenía guardado, pero ella canta. Bendiciones, un inmenso placer, un gran privilegio tener la bendición de estar en la casa de Dios. Como ustedes saben, esta semana tuvimos, como habíamos dicho, una actividad distrital acá en el parque, en el monumento, que es como le llaman, ¿verdad? Los jóvenes estuvieron allí y hicieron un gran trabajo. Tenemos que comenzar a orar para que Dios llene de juventud esta congregación. Amén. Digo la que dice el Señor, Dios está a punto de hacer cosas que nos reteñirán en los oídos y no la vamos a creer. Solo hay que tener fe, solo hay que confiar y hacer lo que a nosotros nos corresponde, que es buscar de Dios y servirle. Dios honra a los que le honran. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 1, versículo 15 de Pedro. La primera epístola del apóstol San Pedro, de las llamadas epístolas generales o universales. Vamos a honrar la palabra de Dios poniéndonos sobre nuestros pies. Honramos a Dios cuando expresamos nuestro respeto a este que es el manual del cristiano, pero sobre todo la constitución del reino. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Y como ya hemos orado, pueden sentarse. Ya Rafael oró y creemos que Dios le escuchó. Amén. Pero yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado: santidad desde la perspectiva del reino. Santidad de la perspectiva del reino. Santidad de la perspectiva del reino. Como acabamos de ver, el apóstol San Pedro nos plantea la necesidad de vivir en santidad. Porque la santidad es la cultura del reino. En el reino de Dios hay una cultura. Igual que los dominicanos tenemos una cultura, igual que se habla de que cada país, Haití, que es nuestro vecino, Cuba, Puerto Rico, tienen palabras, tienen formas, tienen maneras, tienen hábitos alimenticios. El reino también tiene una cultura. Y esa cultura se llama santidad. Con mucha frecuencia, cuando hablamos de cultura, hablamos de práctica, hablamos de cosas aprendidas, pero con relación, en contradicción con lo que es el reino. La cultura del reino no es una forma de ser, o no es una manera de comportarnos, es nuestra esencia. La palabra que el apóstol Pedro utiliza para ser es simei. Es una palabra, que es propia del idioma griego. Él dijo que Dios es santo. No es que Dios tiene santidad, no es que Dios hace cosas santas, sino que Dios es santo.
Por consiguiente, dice el apóstol Pedro, como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos. Y como dije, la palabra que Pedro está utilizando tanto para la esencia de Dios como la nuestra es simei, es ser. Y quiero que me permitan hacer una diferencia en tres palabras que la gente generalmente confunde. A veces la gente, cuando habla de ti, habla como el ingeniero, el profesor, el comerciante, o como en el caso de nuestro hermano Rafael, el promotor de micropréstamos. La gente confunde el ser con el hacer o el tener. Y son cosas muy diferentes. El ser tiene que ver con nuestra esencia, con lo que somos, con nuestras convicciones. Es, por ejemplo, con la naturaleza de un perro, un animal. Es un perro. No importa si hace trucos, no importa si se acuesta en la cama, no importa si hace sus necesidades en un baño porque lo aprende. Es su naturaleza el ser perro. Él puede aprender trucos, él puede aprender algunas cosas, pero eso no le impide o no le cambia su condición o su naturaleza de perro. Cuando Dios hizo al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por tanto, Dios estaba dando la idea de que el hombre podía compartir sus cualidades. La palabra que Pedro utiliza es una aplicación, es la misma expresión tanto para Dios como para con nosotros. Y es interesante que Pedro dice: como aquel que os llamó es santo, sean ustedes santos. Para entender esta expresión, lo primero es que hay que entender cuál es el llamado de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos llamó? ¿O qué implica el llamamiento de Dios? Dios no nos ha llamado a hacer, nos ha llamado a ser sus hijos. Es como que Pedro está diciendo, a ver, ustedes han escuchado, hay una frase muy común en la República Dominicana, hay una frase muy propia de nosotros los dominicanos: hijo de gato, caza ratón. Y alguien había dicho, para casarte busca una mujer y averigua de qué familia es, porque se supone que su ADN, en su estructura, en su carácter, hay algo que le va a hacer identificarse con la familia de donde procede. Así que lo que Pedro está diciendo, como el que los llamó, como aquel que los llamó es santo, ustedes también deben ser santos, porque el llamado de Dios no es a ser parte de una comunidad de fe. El llamado de Dios no es a ser parte de una religión, a cumplir ciertos ritos. El llamado de Dios es a que seamos sus hijos y por tanto que compartamos su naturaleza. Él ha insuflado en nosotros la naturaleza. Eso es lo que dice las Escrituras, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Como hijos de Dios debemos compartir la naturaleza de Dios. Como hijos de Dios no solo hacemos, y les decía que el ser es nuestra esencia. El ser no está condicionado a nuestras posesiones. Les hablaba del ejemplo de un perro. No importa cómo yo le respondo, no importa si le quito una oreja, hay perros con cola, perros sin cola, pero siguen siendo perros. Si yo lo baño o hiede, sigue siendo un perro. La naturaleza de la santidad no está vinculada a las posesiones, es a nuestra esencia, a lo que somos. Así es que el hombre de Dios, el hombre que es santo, muy bien pudiese pecar,
pero su naturaleza no es el pecado. Gloria. El hombre de Dios, el hombre que es santo, muy bien pudiese en un momento verse arrastrado a cometer un error, a criticar a alguien, a cometer una falla, a explotar, a reaccionar de forma incorrecta, pero esa no es su naturaleza. Una vez terminado ese momento, va delante del Padre a pedir perdón y va a intentar jamás volverlo a hacer, porque su naturaleza no es hacer eso. La santidad no tiene que ver con el tener, porque el tener son nuestras posesiones, son nuestros conocimientos. Les decía ahorita que a veces la gente confunde el tener con el ser, y piensa que tú eres ingeniero porque tienes conocimiento de ingeniería. Tú no eres ingeniero, tú eres un ser humano, hijo de Dios que conoce la ingeniería. Tú no eres un hombre rico. Tú eres un hombre que tiene riquezas. Nosotros no valemos por lo que tenemos. Muchas veces nos ha hecho creer la sociedad que el hombre vale por lo que tiene. Y si no tienes nada, no eres nadie. Y eso no es cierto. La naturaleza humana es la humanidad independientemente de que tengamos o no tengamos. Así mismo pasa con la santidad. La santidad no es legalismo. La santidad, y explico, una mujer que es santa vestirá como una mujer santa, pero quien viste como una mujer santa no necesariamente es una mujer santa. Una mujer que es santa utilizará cierta prudencia al vestir, y vamos a decirlo de esta manera, la gente le habla de faldas largas, y alguien ha dicho que hay gente que usa faldas largas, pero que también tiene una lengua larga. La santidad no tiene que ver con lo externo, aunque se manifiesta externamente. Un hombre que es santo se comportará como un hombre santo, pero no todo el que se comporte como un hombre santo es un hombre santo. Aleluya. Hay diferencia entre el ser, el hacer y el tener. Y Dios nos ha llamado a nosotros a ser santos. No es un tema de apariencia, no es un tema de visión externa, tiene que ver con una relación, una forma de ser. Es un acto que Dios provoca en nuestras vidas al compartir su naturaleza con nosotros a través de la conversión, a través de la obra de la palabra y del Espíritu Santo. Aleluya. La santidad es más que un comportamiento correcto. La santidad es más que guardar silencio. La santidad es más que vestir de una forma. La santidad es más que servir en la iglesia. Hay gente que lo ve, llegan a la iglesia, son muy serviciales, y uno dirá, wow, cuánto de iglesia hay en ese corazón. Él siempre está dispuesto a servir, pero en ocasiones lo que tenemos es un corazón que está enfermamente dependiente de la aprobación. El ejemplo más visible de eso es Saúl. Saúl parecía un ser tan humilde que tenía vergüenza cuando Dios lo llamó para ser rey. Y se escondió en un bagaje porque él parecía no tener intención de recibir el elogio de la gente. Pero realmente lo que se estaba manifestando en el corazón de Saúl no era timidez, era preocupación, porque su presencia no le agradaba a la gente. El día que se encontró que la gente le aplaudió, que la gente estuvo de acuerdo con él, se hizo tan dependiente de eso que ya no quiso dejarlo nunca. Y prefirió desobedecer a Dios con tal de no perder esos aplausos. La santidad no tiene que ver ni con servicio ni con humildad, aunque se manifiesta de esa manera. Y quiero decir esto nuevamente: un hombre humilde, un hombre servicial, un hombre sencillo, no es necesariamente santo, pero un hombre santo siempre será humilde, siempre será servicial y siempre será sencillo. Amén. Aleluya. Santo.
Tenemos entonces la disyuntiva de bien hacer, bien tener y bien ser. Primero debemos bien ser, debemos ser santos para que se manifieste la santidad a través de nosotros y tengamos las obras de santidad. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿qué es santidad? ¿Por qué estamos hablando de santidad? Lo primero que vamos a encontrar con relación al reino es que la santidad tiene un hacer. Tiene un hacer que es positivo y un hacer que es negativo. Lo primero que vamos a encontrar es que hay dos palabras que se usan generalmente cuando hablamos de santidad. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra kadosh, y en el Nuevo Testamento, en el griego, tenemos la palabra agios. La santidad, tanto en el concepto kadosh como en el agios, la santidad implica separación, apartado. Y lo primero que implica la santidad es que nosotros nos apartamos, primero del pecado. El hombre santo, su naturaleza lo lleva a distanciarse del pecado, de lo que está mal, de lo que ofende a Dios, de lo que lastima a Dios. Buscamos la palabra, leemos la Biblia, pero no buscando beneficios propios. La gente no debe ir a la Biblia solo para buscar, y esto se ha hecho una costumbre muy nuestra, de ir a la Biblia a buscar las promesas de Dios, donde Dios nos ofrece dinero, donde Dios nos garantiza riqueza, donde Dios nos garantiza victoria, donde aquel que se levanta contra nosotros es castigado por Dios. Pero la palabra tiene una revelación más importante, y es la de hacernos santos, es recordarnos qué es aquello de lo que Dios está apartado. ¿Qué es aquello que lastima a Dios? ¿Qué es aquello que no le gusta a Dios? Entonces, lo primero que implica la palabra apartarse es separación, es ser otro, es estar de aquel lado de la vitrina. Apartado. ¿Cuántos de ustedes? Y aquí lo voy a agarrar. A que Jennifer tiene en la casa algunos vasos que le tienen una vitrina aparte. Esos son santos. Esos platos son santos. Esos vasos son santos. No son para todos los días. No se usan todos los días. Están apartados. ¿Verdad? ¿O no, Rafael? En tu casa debe haber de esos también. Todas las mujeres tienen esas vasijas santas, esas vasijas apartadas. Mira, hay unos platos que son para las visitas, hay unos vasos que no se debe todo el día en ellos. Y alguien dirá, pero ¿cómo es posible que usted vaya y compre vasos bonitos, lindos, y esté bebiendo un vaso cromado? Esos vasos son santos. El otro elemento que se encuentra inmerso en la santidad es apartarnos de nuestros deseos. Jesús lo dijera de la siguiente forma: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el reino de Dios, el sacrificio constante, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y sacrificar nuestros deseos y seguir a Dios es santidad. Amén. Y esa es la cultura y esa es la conducta diaria de un hombre que sirve a Dios, un hombre santo. No se puede ser santo si ando siempre detrás de mis propios deseos. Si lo único que me importa es complacer, si lo único que me importa es ser feliz, donde la voluntad de Dios no es importante para mí. Alguien me maltrata y yo dispuesto como mi cuerpo me manda. Eso no es santidad. La santidad implica morir a mí mismo y a mis deseos y permitir
Y este es el otro elemento importante de la santidad. Y es que tiene una implicación positiva. Primero, nosotros nos separamos, nos apartamos. Ahora bien, ya nosotros hemos sido apartados del pecado, servimos a Dios, hemos sido santificados por el Espíritu, pero si nos quedamos ahí sentados, entonces todavía nuestra santificación está incompleta. Porque la santificación entonces tiene otro elemento que es positivo, es consagrarse, es dedicarse, es servir solo para eso. Imagínense que de repente ustedes llegan a una casa y se dan cuenta que la persona que vive en esa casa tiene un mismo vaso para orinar, el cual lava y después toma agua en él. Seguro que usted no querrá agua de ese vaso. Usted lo encontrará como una puercada, ¿verdad? Eso es algo antihigiénico. Bueno, la santidad implica que nosotros debemos servir a Dios, que debemos consagrarnos a Él. Hemos sido llamados, hemos sido apartados del pecado para poder honrar a nuestro Dios. De nada nos sirve solo separarnos y quedarnos en una vitrina, esperando que algún día, en un momento especial, dentro de 10, 15, 20 años, venga una visita y entonces podamos sacar esa vajilla que guardamos desde el día de nuestra boda, que nos regalaron, hasta hoy. Hoy vamos a celebrar los 20 años de casados y vienen unos amigos de lejos y finalmente vamos a usar la vajilla que teníamos guardada. En el reino de Dios, la santificación, la santidad implica la consagración al servicio a Dios. Significa que yo decido apartarme del pecado y decido consagrarme al servicio a Dios. Dios decía, esa vasija no la pueden usar en más nada que no sea en el templo, pero hay que usarla en el templo. Esa copa no se puede usar a menos que no sea un sacerdote, pero el sacerdote usaba esa copa. La santidad entonces implica, no es solo, porque para algunos creen que santidad es, usted sabe, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, de mi casa a la iglesia, en el camino me pongo como delantales, bozales, con un caballo, no voy para ningún lado, voy a la iglesia, Dios sabe que yo soy santo. No, la santidad implica la capacidad de entregarnos al servicio a Dios. Permitir que Dios a través de nosotros debe ver de sí mismo a los hombres. Gloria. Somos un vaso, somos una copa, somos un plato, que Dios utilizará para darle comer a otros. Que Dios utilizará para darle beber a otros. La verdadera razón por la que Dios espera que compartamos su naturaleza es porque solo a través de un hombre santo Dios puede fluir y llegar a los hombres. Dios no puede fluir a través de un hombre pecador, porque Dios es santo. Pero un hombre no puede transmitir a Dios si no está conectado con Él. Así que la santidad implica, primero, la limpieza, apartarnos del mal, apartarnos del pecado, para servir a Dios como instrumento. La razón de ser de nuestra santidad es porque a través de nosotros Dios fluye hacia la humanidad. Dios necesita gente que le sirvan de contacto entre las necesidades humanas y las provisiones infinitas que Él tiene. Somos como el cable conductor a través del cual la electricidad llega a la humanidad. Pero insisto, por un lado está apartarme del mal y por el otro consagrarme. Pero consagrarme primero a Dios y a la justicia y luego al servicio. Me consagro para hacer las cosas bien. Yo procuro cada día, cada vez que salgo a la calle,
honrar a Dios. Cada vez que hablo con una persona, honrar a Dios. Cada vez que le dirijo la palabra, que mire a una persona, trato de que esa persona vea en mí a Dios. Cuando hago un negocio, trato de no hacer nada que ofenda a Dios. Cuando compro algo, si me dan de más, trato de no quedarme con eso porque sé que eso ofende a Dios. Pero además procuro servirle. La santidad implica servicio a Dios, servicio a las cosas de Dios, a su reino. Nada es más importante para un hombre santo que el reino de Dios. Nada es más importante y le toma más tiempo y piensa más que en el reino de Dios. La santidad implica eso, separación y consagración. Damos un aplauso al Señor. La santidad implica el tener. Y cuando hablamos de tener, y esto es importante, la santidad lo primero que hace es llevarnos a una comunión. Explico esto. Permiso. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo primero que hace la santidad es llevarnos a una relación con Dios. Usted no puede ser santo si usted no ora. Mire, usted puede escuchar muchos mensajes, usted puede escuchar muchas canciones, usted puede admirar a un hombre y pasarse la vida escuchando lo que él dice. Pero si usted no ora, usted no es santo. Porque no es posible alcanzar la santidad, la separación, sin una comunión con Dios. Porque como le dije, la santidad es el canal a través del cual Dios transporta su divinidad hacia las necesidades humanas. Y si no hay conexión, créanme, no existe manera de que pase la electricidad si no hay conexión. Si usted agarra así de corriente en la planta el sistema eléctrico, usted puede agarrar esos cables que vienen con 127,000 voltios y jugar con ellos, porque por ahí no pasará corriente. Hasta que no haya conexión, no hay corriente. Si no hay conexión, más daño le hace una batería de 12 voltios que una línea de alto voltaje desconectada. Una batería de 12 voltios conectada es más dañina que una línea de alta tensión sin conexión. Y nosotros a veces tenemos talento, tenemos dones, tenemos la posibilidad de ser instrumentos de Dios, pero estamos desconectados. Y hay gente que es en este momento como una especie de línea de alta tensión, que tiene muchos deseos de servir a Dios, que tiene mucha potencialidad de servir a Dios, pero no está conectada con Él. ¿Creen ustedes que Dios va a pasar a través de Él? No hay forma. La santidad implica comunión con el Padre, la posibilidad de llevarlo nuestros temas y escuchar sus temas. Saber qué es lo que Él quiere y expresar lo que nosotros queremos. Yo no puedo vivir la vida intentando, yendo a tiendas a ver más o menos lo que Dios quiere. Cada uno de nosotros tiene un llamado y un propósito especial, y para cada uno de nosotros Dios tiene una palabra y un mandato particular. La santidad implica conexión constante, oración constante. Nada es más importante, escuche esto que le voy a decir, nada es más importante en la vida del creyente que la oración y la lectura de la palabra. A través de la oración nosotros le decimos a Dios lo que necesitamos. A través de la lectura de la Biblia, Dios nos dice a nosotros lo que debemos hacer. Quiero decirles esto nuevamente, repetirse. Nada es más importante en la vida de un creyente que la comunión con Dios. La comunicación, hablarle y escucharle. No importa qué tan bonito usted predique,
No importa qué tan lindo te cante, no importa qué tanto vaya a dar tratado, no importa cuántas veces venga a la iglesia, no importa si usted diezma o no diezma, no importa si usted ofrenda o no ofrenda, usted no podrá vivir en santidad si no tiene comunión con Dios. Así es que si tiene que sacrificar algo por la comunión con Dios, mi recomendación es sacrifique. Si su deseo, si su sueño, si su problema le impide pasar tiempo delante de la presencia de Dios en comunión, sacrifique eso. Las redes sociales le quitan el tiempo para la comunión con Dios, sacrifique eso. La televisión le quita tiempo para la comunión, sacrifique eso. El negocio, sacrifíquelo. Todo lo que sea necesario para nuestra comunión con Dios hay que sacrificarlo, porque ahí no hay tutía, no hay forma, no hay manera de ser santo sin una comunión con el Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. La santidad implica comunión con la iglesia. Y a veces aquí se pone agria la piña. Porque a ver, con Dios es fácil. Dios es bueno. Dios no tiene nada malo. Tener una comunión con Dios es la cosa más fácil del mundo. Ahora, el problema está que entre nosotros, que tenemos nuestros caracteres, que nos gustan cosas diferentes, que queremos una cosa, yo quiero esto y tú aquello. Pero Dios exige, la santidad exige la necesidad de comunión en la iglesia. No se puede ser santo y tener enemigos. No se puede ser santo y vivir matándonos. La santidad implica la comunión con los miembros del cuerpo de Cristo. La santidad implica la necesidad de comprender y aceptar a los demás por son y entender que no me sirven a mí, que sirven a Dios. ¿Recuerdan lo que les decía, la necesidad del sacrificio? Gloria a Jesús. La santidad implica a veces la necesidad de sacrificar mis deseos. Porque a mí me gusta. A mí me gustan las canciones de esta forma. Y a mí me gusta pues, que las cosas se hagan así. La santidad implica la necesidad de sacrificar cosas, dejarlas por el bien del reino. Amén. Amén. El otro elemento. La santidad tiene o nos aporta comunión con la creación. Esto va a sonar raro. Mucha gente no entiende que la santidad implica eso. Un hombre santo no castiga a los animales, no maltrata a los animales, no maltrata a aquellos que están por debajo de él, no maltrata a otros humanos aunque no sean miembros de la iglesia. Un hombre santo no maltrata a sus empleados. Un hombre santo no maltrata a sus proveedores ni a sus clientes. Un hombre santo no le hace daño a la creación, porque está convencido de que Él es el guardián de la creación, de que Dios lo creó para que administrara la tierra y todo lo que hay en ella. Un hombre santo se conoce hasta con el trato que le da a la basura. Hay gente que usted lo ve que pasa por una calle y ve una botella mal puesta y trata de ponerla en un lugar. Hay gente que se come un chicle y agarra, y si no anda con una funda, se mete el papelito en el bolsillo. No todo el que lo hace es santo, pero el que es santo lo hace. El que es santo no tira basura a la calle. El que es santo no agarra un perro y le da una patada. No significa que todo el que trate correctamente a los animales es santo, pero todo el que es santo tratará correctamente a los animales.
Dios tenía tanto cuidado que incluso decía, mira, cuando haya un buey que esté ladrando, no le ponga a gozar, déjalo que coma. Dios no acepta el maltrato a los animales. Son criaturas y criaturas suyas igual que nosotros. A nosotros se nos habla constantemente del pacto de Dios con Noé, pero si vamos a las Escrituras nos vamos a dar cuenta que es el pacto de Dios con la creación. Dios hizo un pacto con Noé, con todos los animales, con todos los seres vivos. Nosotros no podemos ir por la vida como que los únicos que importamos somos nosotros. Porque yo soy siervo de Dios, yo soy santo, todos los demás son impíos, los animales no tienen alma, yo ando por ahí. No, el hombre santo también tiene comunión con las demás criaturas que el Padre creó. Amén. Amén. Ustedes todavía pueden dar un aplauso a Dios por eso. ¿Seguro? Y ya voy a casi terminar. La otra razón para la que sirve la santidad, además de comunión, que provoca comunión, tiene que ver con servicio. Servicio a Dios, servicio a la iglesia. No hay cosa que produzca más placer en la vida de un hombre santo que servir a Dios. Ahora, al igual que el servicio a Dios, no hay cosa que agrade más a un hombre santo que servir a la iglesia, servir al reino. Solo hay que verle la cara a Miguel cuando está cerrando la iglesia. ¿Y qué es cerrar una iglesia? Nada, pero le produce alegría el poder servir. La santidad implica la alegría del servicio en el templo. La santidad implica la alegría de ser instrumento de Dios, que Dios te mande a un lugar que implique el gasto de tu propia gasolina para ir a ese lugar y hacer lo que Dios te mandó. No hay cosa que produzca más alegría, en ocasiones a veces cuando Dios te dice, pásale 500, tú tienes 1000 y necesitas 700, y Dios te dice, pásale 500. Pero yo sé por experiencia que tú te sientes feliz cuando le das los 500 y ese hermano o esa hermana te dice, wow, Dios te bendiga, me lo mandó el Señor. Ser instrumento de Dios. No hay cosa más agradable que cuando la santidad nos hace sentir bien cuando estamos llevándole la palabra a una gente. Amén. La santidad produce deseos de predicar la verdad del reino. La santidad produce la necesidad de hablarle a la gente. Cuando usted ve a un cristiano que le pasan años y no le dice a nadie Cristo te ama, cuidado con tu santidad. Porque produce alegría ser instrumento de Dios. No hay cosa que te produzca más placer cuando tú eres servo que saber que la voluntad de Dios es lo que estás haciendo. Como decía el salmista, aquí vengo como está escrito de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado. Cuando eres un hombre santo, el hacer la voluntad de Dios produce dopamina en tu cerebro, te sientes bien y te sientes feliz. Y vas y predica, gastas tu dinero en llegar a la iglesia, predica y no te dan ofrendas y te vas juntando en un pie porque sabes que has servido a Dios. ¿No te ha pasado, Rafael? ¿Sales contento? Ni siquiera te dieron ofrenda. Invertiste en lavar tu traje, invertiste en limpiar tus zapatos, le echaste gasolina al carro, preparaste a tu familia, tuviste que pensar en cena después en la calle, predicas y Dios le dice a varón, el Señor te siga usando. Y tú sales feliz. Gracias, Señor, porque fui instrumento tuyo. Amén. Lo mismo pasa con relación a la iglesia. Cuando ves a una gente que no quiere servir, que no quiere ser parte, es alguien que necesitas cuestionar cómo está tu santidad.
No nos pesa levantar sillas. No nos pesa ponerlos aquí detrás y dar una alabanza. Hay momentos en que quisiéramos quedarnos sentados allá en una esquina, que nadie me moleste. Solo vine a estar un tiempo en la casa de Dios. No estoy en condiciones de hablarle a nadie. No estoy en condiciones de darle palabra a nadie. Quisiera que me dejaran tranquilo. Sin embargo, la santidad provoca un deseo en ti de servir. Y llega el hermano y te dice, hermana, usted tiene una parte. Tú piénsalo a él. Ay, no, hermano, pero no te atreves. Porque es que la santidad de ti te impulsa a servir a Dios, a servir a la iglesia y a servir a los seres humanos. No puedes ser santo si maltratas a tus vecinos. No puedes ser santo si nadie puede contar contigo. No puedes ser santo si cada vez que alguien te mira en la calle o alguien te habla en la calle, tú le das un beso. La santidad no puede ser eso. Nadie que es santo puede vivir así. Finalmente, la santidad tiene la intención de engalanar, de embellecer. Pregúntale a Jennifer cuáles son los vasos que ella guarda, si los más feos o los más bonitos. Pregúntale a Yolanda si los vasos, si los platos que tiene al lado son los más feos o los más bonitos, son los más caros, los más lindos. La santidad produce, la santidad produce un efecto de engalanamiento al rey. Dios nos creó como la criatura, la corona de la creación. Dios nos creó como un reflejo suyo. Y cuando el hombre es santo, no hay cosa que refleje más a Dios que un hombre santo. No hay cosa que refleje más a Dios que una mujer santa. Usted no sabe lo que tiene, sus rasgos físicos no son bonitos, no tiene nada lindo, pero como que tiene una gracia. No tiene gran preparación, no ha ido a las mejores universidades, pero cada vez que habla, como que tiene una gracia. La santidad produce que nosotros honremos a Dios. La gente sabe decir, tú eres cristiano. Bueno, como tú te comportas, tú eres cristiano. Tú no sabes qué es, nunca le has dicho que tú eres cristiano, ni siquiera has hablado, te sentaste en una silla, pero tu santidad se refleja. Amén. Y la gente sabe glorificar a Dios en esa santidad. Engalana a la iglesia, engalana a Dios. Dios se complace en que seamos santos porque Él es glorificado a través de nuestra santidad. Nuestra santidad produce que el que nos mire, que visita la casa de Yolanda, de Jennifer, de cualquiera de nosotros, mira qué plato más bonito que tienes ahí. ¡Oh! ¿Y esos cubiertos de plata? ¡Oye, qué vaso tan lindo! ¿Dónde tú lo compraste? Eso pasa cuando un hombre o una mujer de Dios es santo. Dios nos ha puesto aquí y pide nuestra santidad para que nosotros engalanemos este planeta. Amén. Para que este planeta vea cosas bonitas. Amén. Para que este planeta sepa las cosas que son buenas. Amén. No hay cosa más agradable que estar al lado de un hombre santo. Amén. No hay cosa, por el contrario, no hay cosa más desagradable que estar ante una gente que no es santa. No hay cosa más linda, más hermosa que conversar con una persona santa. Habla contigo y tú notas como esa gracia, ese aceite. Tú dices, ¿qué es lo que tiene? Se sienta al lado tuyo y tú no sabes qué es. No tiene un buen perfume, no es un perfume caro, no tiene una ropa cara, sus zapatos son normales, no tiene un peinado muy ostentoso, pero tú dices, algo tiene. Se llama santidad. Así
que como aquel que los llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eterno Padre, gracias. Gracias, Jesús, por este día, Dios. Gracias por tus verdades. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Aleluya. He dejado el depósito que pusiste en mi corazón y lo he transmitido al corazón de mis hermanos. He querido ser instrumento tuyo para tocar sus corazones. Si hay alguien en este momento allí donde está, que sabe que hay algo que está afectando su comunión con Dios, que sabe que hay algo o algún área en la que la santidad de Dios no se está manifestando en su vida, este es el momento de hacer un compromiso con Dios y pedir al Espíritu Santo que santifique nuestras vidas. Dios viene a buscar una iglesia santa. Gloria. Dios cuenta en esta tierra con una iglesia santa. Nadie que no sea santo es útil para Dios. No importa cuán inteligente seas. No importa cuán capacitado estés. No importa cuán bien intencionado estés. Cuánto te guste servir. Cuán trabajador seas. Si no tienes santidad, no le sirves a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Dios no puede obrar a través de ti. Gloria a Jesús. Es momento de buscar la santidad como buscamos el aire para respirar. Necesitamos la santidad en nuestras vidas, así como necesitamos el aire para poder vivir. Nuestra vida espiritual depende tanto de la santidad como nuestra vida física depende del oxígeno. Aleluya. Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Gloria. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias por aquellos que no pudieron estar esta noche en este lugar. Gracias, Jesús. Los bendecimos en tu nombre. Gracias por lo que traes para nosotros. Gracias por los planes que pones en nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, Señor, por los recursos que provees para nuestros planes de acción, de evangelismo. Gracias por todo. Gracias por Chari. Está en tus manos. Para nosotros, y lo sabes, es poco importante.